Bienvenidos nuevamente. En la clase pasada les entregué un mapa, las 5 leyes biológicas, pero un mapa, por muy bonito que sea, no sirve de nada si no lo usamos para caminar. Y hoy vamos a caminar. Vamos a poner ejemplos muy concretos de situaciones cotidianas y ver cómo el cuerpo, en su sabiduría, activa programas biológicos específicos. El objetivo no es que se conviertan en médicos de sí mismos, sino que empiecen a escuchar el idioma del cuerpo, porque el cuerpo siempre dice la verdad. La piel es nuestro límite con el mundo biológicamente. Su función es separarnos del entorno y a la vez relacionarnos con él a través del tacto. Les pongo un conflicto muy típico, el conflicto de separación. Pérdida del contacto físico o emocional con un ser querido. Un niño, por ejemplo, es enviado a un campamento de verano. Él no quiere ir, pero sus padres lo convencen. La primera noche, solo en su cabaña, siente un inmenso deseo de estar en su casa, de sentir el abrazo de su madre. Es el DHS. En la fase activa, el niño no tiene ningún síntoma en la piel. Está triste tal vez, pero la piel sigue normal. Biológicamente, las células de la epidermis se están preparando para algo. En la fase de la resolución, los padres van a visitar al niño el fin de semana al campamento. El niño los ve, los abraza y el conflicto se resuelve. Ya en la fase de reparación, que puede ser horas o días después de ocurrido todo esto, aparece un eczema, una dermatitis o incluso una infección por hongos en la piel. El sentido. Bueno, el cuerpo en reparación está marcando la piel para llamar la atención sobre esa necesidad de contacto. Si hay hongos, esto ayuda a degradar la capa de piel que ya no sirve. La dermatitis no es una alergia, es un abrazo que no se pudo dar a tiempo. Voy a tomar otro ejemplo en el caso de los huesos, que son nuestra estructura, nos sostienen biológicamente y están relacionados con el conflicto de la autodevaluación. Bien profundo. Sentir que no tenemos estructura, que no nos sostenemos, que no valemos. Y esto puede tener un conflicto típico. No sirvo para sostener a mi familia. No tengo la estructura para soportar esta carga, soy un inútil. Bien. Y aquí otro pequeño ejemplo. Un padre de familia, trabajador, incansable, es despedido de su empleo después de haber estado 20 años ahí en la misma empresa. Su identidad era: soy el proveedor de la casa. Al llegar, no sabe ni cómo mirar a su familia. Piensa, he fracasado, no valgo nada. Ahora, en esta fase activa, el cuerpo, para compensar esa sensación de debilidad estructural, puede empezar a generar más células óseas, o sea, más osteofito, que es como se conoce, o incluso un tumor óseo. Es como si el hueso dijera: me están diciendo que no valgo, me están diciendo que no sirvo, voy a ponerme más fuerte, más denso para aguantar. Bien, para que me vayan entendiendo. Entonces, en la resolución, esa persona, ese señor, encuentra un nuevo trabajo, o quizás su hijo le dice: papá, te quiero igual. O sea, la autodevaluación ahí empieza a cesar. Entonces, ya en esa fase de reparación, ahora el cuerpo necesita eliminar ese exceso de tejido óseo. Entonces aparece inflamación, dolor,
lo que la medicina llama artrosis o osteoporosis, que en realidad es un proceso de reparación donde el cuerpo deshace lo que ya no necesita. La artrosis realmente no es desgaste, es el proceso de reajuste estructural tras sentir que no sostenías algo. Y fíjense que coincidencia que esta llamada enfermedad que ocurre muy a menudo, muy frecuentemente en las personas de avanzada edad, es precisamente porque hay una programación que el adulto tiene, el adulto mayor, como que ya no puede hacer las funciones que antes hacía en la casa, las colaboraciones en el hogar, o que ya no está trabajando. La persona se siente inútil, que no vale. Entonces, por eso, este tipo de afección ocurre fundamentalmente en estas edades avanzadas y nosotros la interpretamos y tenemos el conocimiento porque es lo que hemos ido recibiendo en nuestra formación, de que este tipo de situaciones es más propensas en personas adultas, en las personas, y se ve como algo normal. Ah, sí, ya tienes artrosis, tienes este tipo de alteraciones a nivel de tus estructuras óseas, de artritis, y este tipo de situaciones, porque ya la persona está vieja y lo atiende como normal, pero realmente no es por eso. Realmente es porque la persona muy en su identidad siente o percibe esto como que realmente la persona ya no vale en la familia, quizás me apartan, estamos reunidos incluso, que es algo muy común en la actualidad, estamos reunidos en la familia y la mayoría están inmersos en sus teléfonos, nadie le presta atención, o prácticamente si tiene, digamos, algún criterio, pues no es escuchado porque la persona es vieja, porque la persona no tiene conocimiento, porque ya su mentalidad no es apta. Y ese tipo de situaciones es lo que realmente enmarca y puede conllevar al desarrollo de esta enfermedad, pero no es realmente, tiene que ver como tal con la edad en sí. Incluso hay personas, hay niños, hay adolescentes que pueden presentar este tipo de alteraciones y sin embargo la persona no es vieja. Pero cuando se empieza a buscar ese DHS, alguna situación ha vivido ese joven o esa persona que todavía no tiene esa avanzada edad, que está provocando este tipo de situaciones. Te pongo otro ejemplo: el corazón y los conflictos de territorio. El corazón biológicamente no es solo la bomba del amor romántico. Tiene que ver con el territorio, con marcar el ritmo de nuestra manada, con sentirnos en el centro de nuestra vida. El conflicto típico: invasión de territorio, sentirse desplazado, arrinconado o una lucha territorial muy intensa. Por ejemplo, una persona tiene un vecino que constantemente pone música muy alta. Está invadiendo su territorio, o sea, su casa. Ha hablado con él, pero realmente no tiene ninguna respuesta. Siente que su hogar, realmente, que su territorio sagrado es invadido a diario. En esa fase activa, el corazón puede generar pequeñas alteraciones, digamos como taquicardia, o sea, aumento de la frecuencia del corazón, o incluso un crecimiento del tejido, como un tumor, digamos, en alguna de las aurículas, para bombear más fuerte y expulsar a ese invasor de mi territorio. O sea, de manera metafórica hablando, ¿verdad? Entonces, digamos que ocurre una resolución, el vecino se muda del lugar o la persona se muda del lugar o simplemente llegaron a algún acuerdo. Entonces, ya en esa fase de reparación, el corazón entra, ¿no?, a reordenarse. Puede aparecer una inflamación, digamos una pericarditis o incluso un infarto. Y el infarto no es
un ataque al corazón. Es una reparación masiva y dolorosa de un tejido que estuvo trabajando en exceso por defender su territorio. Lógicamente, esto tiene que ver con la intensidad que se vive ese DHS. El infarto no es una mala alimentación. Es un grito del territorio violado que ya pudo descansar. Y acá, bueno, vamos a hablar de otro ejemplo con respecto a el dinero y los conflictos de supervivencia. Como prometimos al inicio, esto no solo sirve para la enfermedad física como tal, sirve para todo. Y veamos al dinero. Y esto es un conflicto muy típico, el miedo a morir de hambre, que se relaciona con la hoja embrionaria interna, como es el endodermo, o la autodevaluación por no generar, que tiene que ver con el mesodermo. Una persona vive con el constante pensamiento de que el dinero no alcanza, que el mundo es escaso, que hay que ahorrar por si acaso viene algo peor. Este no es un DHS puntual, sino un conflicto activo crónico. Entonces, en la fase activa, la persona actúa desde la escasez. Inversiones conservadores por miedo, o probablemente la persona ni siquiera invierta por miedo a que voy a perder ese dinero. Oportunidades que no ve porque está enfocado constantemente en esa falta, en esa carencia. Entonces, biológicamente, su cuerpo puede estar en modo supervivencia. Tensión, insomnio, problemas digestivos en sentido general. En la fase, digamos, de resolución, no es el tema de conseguir dinero, es resolver el conflicto de su identidad. O sea, que la persona llegue a entender, soy capaz de generar valor. El dinero es energía y fluye. Entonces, cuando la persona sana esa creencia, empieza a ver oportunidades que antes no veía, empieza a tener o a tomar decisiones que antes no las hacía, o sea, decisiones diferentes. Entonces, el dinero comienza a fluir de nuevas formas y su cuerpo se relaja, entra en reparación, tal vez quizás algún evento muy puntual de inflamación, de fiebre, sí, que son más bien síntomas de limpieza. La falta de dinero no es mala suerte, es un programa de supervivencia que, bueno, en este caso, en el ejemplo que puso, estaba activo basado en una interpretación de escasez. Después de estos ejemplos, quiero que se lleven una idea. La enfermedad no es una enemiga a vencer, es una maestra para poder escuchar. Cada síntoma, cada dolor, cada inflamación está tratando de decirte algo. Te está señalando un conflicto no resuelto, una parte de tu identidad que sigue aferrada a una fotografía del pasado. Una contractura en el cuello puede ser algo que no puedo tragar, algo que no quiero ver. Una migraña puede ser una situación que me rompe la cabeza y necesito ver con otros ojos. Una candidiasis puede ser un conflicto de asco o de separación sucia que finalmente se está reparando. No se trata de obsesionarse con buscar el conflicto, se trata de escuchar con amor. Hoy hemos visto cómo el cuerpo habla un lenguaje claro, si aprendemos a escucharlo. En las próximas conferencias vamos a profundizar en cómo aplicar esta mirada a otras áreas, a las relaciones, al propósito, a la creatividad. Bien,
Pero antes, en la conferencia 5 vamos a abordar un tema que ya hablamos anteriormente, pero lo vamos a hacer con un poquito más de profundidad y que muchas personas siguen preguntándose desde el principio. Si la enfermedad repara, ¿por qué la gente muere? Y vamos a darle una respuesta profunda, honesta y sin evasivas. Así que muchas gracias por estar acá acompañándome y nos vemos en la próxima conferencia.